La evidencia científica sobre el tema del alcohol y la conducción es abundante y realmente no es tan simple cuando hablamos de que solo controles, sino que el alcohol hay que verlo y contextualizarlo en un ambiente de la salud pública, del tema social. Pero vean ustedes qué interesante cómo el impacto que tiene el alcohol a nivel global. Realmente es una problemática severa y fundamentalmente es un problema de hombres entre 15 y 29 años. Esa es la problemática global. Y vean ustedes que la fuente fundamentalmente es la fuente oficial de la Organización Mundial de la Salud. La siniestralidad es efectivamente clara, es muy evidente. Vean ustedes cómo, por ejemplo, entre el 8.6 y 24 de las lesiones no fatales debidas a choques tienen que ver con el alcohol. Igualmente lo que significa a nivel de muerte global es impresionante, sigue siendo un problema. Ahora, en América Latina, si bien hemos avanzado mucho en los países en incorporar leyes, en incorporar normas de límites de CAS, de alcohol en sangre, vean ustedes la aplicación por autodeclaración de los países es menor al 50%. Entonces hay leyes, pero bien decía Fernando Longo, muy bonito hablar, hay leyes que pasan de 3 a 0, hay otras que hablan de tolerancia 0, pero bueno, no aplican 5, por ejemplo. Entonces es todo un tema. En América Latina, desde la perspectiva de visión cero, del sistema seguro, tenemos que hablar ya no solo del alcohol y carretera, tenemos que hablar en los factores de exposición al riesgo que hacen que se agrave más o menos. Y bueno, ahí tenemos que hablar de los procesos de urbanización desordenados, de una infraestructura mala, que las interurbanas y dentro de las ciudades hacen que la interacción de los usuarios más vulnerables con los vehículos, la probabilidad, si la combinamos con alcohol, de lesiones y muertes es superior, ¿no? Son temas fuera de la agenda política. Son temas donde la industria del alcohol tiene una penetración y una incidencia muy fuerte y a veces en algunos países hay una complacencia tremenda con la industria del alcohol y que eso, a mi juicio, es totalmente perverso, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Yo, como ven, evidencia hay mucha, recomendaciones realmente estructurales con el tema del alcohol, los impuestos. Si afectamos el mercado, si afectamos la demanda, si afectamos la oferta, perdón, vamos a afectar la disponibilidad y la accesibilidad, que son los grandes elementos que intervienen en la probabilidad de consumir o no consumir mientras se conduce y hoy día hasta mientras se camina. El control de controles aleatorios, a veces los controles que se hacen o en nuestros países, pues son controles no sistemáticos, controles débiles, insuficientes, no tenemos el suficiente personal, no tenemos los equipos y ya van a ver porque me voy a ir a explicar un poco la evidencia desde un ejemplo concreto. De México, hay un programa nacional de alcoholimetría, es una política pública que se concreta y se lleva a los estados. Revisión normativa, la evidencia dice que hay que revisar la normativa, hay que capacitar, hay que hacer campañas que acompañen los procesos, manuales operativos, equipamiento, el análisis de la información y participación de la sociedad civil. Pero la participación de la sociedad civil facultada, entonces se hace un protocolo, que ese es uno de las insuficiencias, protocolos en donde efectivamente se establezcan todos los elementos que tienen que ver con un programa. Concretamente en el estado de Jalisco se estaba trabajando con una ley antiborrachos y se cambió de una ley antiborrachos a una ley salvavidas. Y realmente el tema de la legislación fue muy importante porque en el 2013 aparece la ley de movilidad y ahí ya se habla de un programa concreto. En el 2013, con la nueva ley de movilidad, aparece algo que es interesante.
La construcción de masculinidad es uno de los elementos en América Latina que se confabula con la exposición al riesgo en materia de lesiones en tránsito y fundamentalmente conducción bajo influencia del alcohol. Ese es un programa que son hoy día 120 mujeres. 120 mujeres son las que manejan el programa, lo ejecutan, lo lideran. Y es un tema de género, es un problema de hombres. Lógico, si ponemos, eso es juez y parte, si ponemos a hombre a controlar a hombre, pues es más fácil poner mujeres, ¿no? Entonces, aquí se apostó a la mujer. 100 mujeres son el apoyo político total, es otro de los elementos de la evidencia que se establece, que tiene que estar en la agenda política, con un enfoque preventivo, no es ir a perseguir borrachos, es aplicar. Ahí se aplican 4,000 pruebas por cada fin de semana que se hace. Son 16,000 pruebas al mes. Exposición. Ahora cuando hablaba Pérez Navarro de qué porcentaje, la evidencia dice que por lo menos 2 veces al año tiene que haber pasado por un control policial para que una normativa en control de alcohol y conducción sea efectiva. Y en este sentido, eso es lo que sea, 4,000 pruebas, alguien tiene que pasar por ahí. Es realmente disuasivo y como les digo, es preventivo, no es ir a perseguir borrachos, sino es ir a mostrar la figura de autoridad. Tiene que ser visible, tiene que ser riguroso, tiene que ser transparente y tiene que estar acompañado de la sociedad civil con una veeduría para legitimar la política pública. Igualmente, no solo legitimarla desde la perspectiva positiva, sino también, si no funciona, denunciarlo. La selección aleatoria, eso es fundamental. Hay mucha evidencia que demuestra que los controles random son los que hacen que las medidas sean altamente disuasorias, visibles. Y vean el resultado. 2013-2018. Una reducción de un 76%, y es una información fresquitita porque me la pasaron antier. 76% es América Latina, es un estado violento. El sistema sancionatorio, la evidencia dice que tiene que ser rápido, que tiene que ser inmediato. No se complican. Es entre 8 y 72 horas de arresto inconmutable. El CURBA es un centro urbano de detención en donde lo que entra ahí no son delincuentes, son infractores. Infractores del tema de la conducción bajo influencia del alcohol. Pero yo lo que quería mostrar era un poco, bueno, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué es lo efectivo? Y cómo mostrarlo en un país de América Latina, en un estado que el contexto en que ha tenido que devenir la política pública desde el nivel nacional al nivel más concreto, más local, funciona. Pero que es un proceso. Es un proceso el cual debe monitorearse, debe revisarse, debe verse. En materia de alcohol hay experiencias positivas y que si hay políticas integrales, ya no solo de control, sino también las campañas que deben de acompañar para aumentar la aceptación de los programas preventivos de control de conductores, más el tema de la participación de la sociedad civil, es factores clave de éxito que están respaldados por la evidencia científica.